¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio Entrevistas Quito TV por Telesucesos, 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 en TV Cable, 43 Claro TV. Además, cobertura mundial a través de redes sociales, las 24 horas en vivo. En Facebook, Telesucesos Quito, en YouTube, Telesucesos HD. Además, en YouTube quedan colgados y están subidos todos y cada uno de los programas que se producen aquí en Telesucesos. Tenemos el día de hoy la presencia de Marcelo Simbaña, él es asambleísta de Creo por la provincia de Imbabura. Asambleísta, una vez más un gusto tenerle aquí para hablar de temas relacionados con el bienestar, en este caso como es la ley del adulto mayor, que vamos a conversar hoy día, con el bienestar de los adultos mayores. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar otra vez en este medio de comunicación importante para la capital y obviamente para mantenernos informados a todos los ciudadanos. La ley del adulto mayor es un tema que ya está en la asamblea, se está tratando, se está creando esta ley. ¿Existe ya una ley del adulto mayor? Bueno, anteriormente teníamos la ley del anciano, ¿no? Entonces esta ley le va a reemplazar a la ley reemplazaría a la ley Del anciano. Del anciano y se generaría más beneficios. Habría un cambio de la forma en cómo se toma en cuenta al adulto mayor en tres aspectos importantes: en el tema de la prevención, en el tema de la atención y en el tema de la reparación. Prevención, atención y reparación. Y reparación. Tenemos aspectos importantísimos que la ley aborda y que es importante destacarlo porque no teníamos en el tema de la ley del anciano. Anteriormente la ley del anciano únicamente había los beneficios, algunos beneficios en cuanto a los pagos de ciertas tasas, en cuanto tributos, impuestos, sí, descuentos. Sí, estos descuentos habían el tema del anciano, pero ahora es más amplio. Se crea un mecanismo, un organismo de atención al adulto mayor, en la cual está involucrado 19 instituciones públicas, obviamente desde el mismo organismo como tal, involucrando al Ministerio de Finanzas y otros organismos que inclusive van hasta los mismos GAT parroquiales, rurales y GAT municipales. Entonces, creo que es un gran avance en donde se hace énfasis en la atención que deben tener con prioridad los adultos mayores, y esto es importantísimo. Además, también se retoma el tema de los beneficios en cuanto al pago de tasas en el tema de energía eléctrica, en el tema de agua potable, en el tema de servicios de telefonía, y creo que se recupera también el tema de las pensiones alimenticias, en el sentido de que pueden los adultos mayores exigir estas pensiones alimenticias a sus familiares. Correcto. Que no teníamos antes. Claro, eso es algo que me llamó la atención en lo que estuve revisando en los boletines de prensa, incluso por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pensiones alimenticias que pueden reclamar los adultos mayores. ¿A quiénes pueden reclamar? A sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Correcto. Esto es similar a lo que pasa con las pensiones alimenticias de padres hacia hijos. En este caso, ellos pueden reclamar a sus hijos cuando indudablemente ellos no tengan cómo sostenerse, cómo mantenerse. Ahora hay un tema, lamentablemente aquí hay un tema discrecional, en el sentido de que vamos a suponer de que el familiar al cual van a reclamar las pensiones alimenticias no tenga los recursos, o esté desempleado, o tenga algún tipo de calamidad doméstica. Entonces ahí como que entramos en un cierto grado de conflicto, el mismo conflicto que había en este momento en las pensiones de alimentos normales, ¿no? El mismo conflicto. Entonces ahí como que tendríamos que articular un mecanismo más correcto, que no incida en problemas. Es una ley que está en proyecto, ¿no? Que incida en soluciones y no en problemas. Es una ley que se aprobó en segundo debate. Y está en segundo debate aprobado. Está aprobado el segundo debate, tendremos que esperar el veto presidencial en caso de que él exista. Y me imagino que sí, ¿no? Porque hay temas un poco que se dejaron a la libre interpretación del Ejecutivo. En ese sentido yo pienso que va a venir un veto presidencial, tendremos que revisar el veto presidencial cómo viene y obviamente poner las nuestras mejores intenciones, nuestros mejores oficios
para que haya una ley que trabaje en beneficio del adulto mayor y que realmente sea efectiva, eficaz y oportuna. Y hablando de efectivo, eficaz y oportuno, aquí hay algo que tendremos que nosotros hablar, es el tema de esa deuda de incentivos jubilares que el gobierno mantiene con muchos adultos mayores, muchos jubilados. Eso correcto, le iba a preguntar porque después de esta ley aprobada en segundo debate, posiblemente existe un veto de parte del Ejecutivo, regrese nuevamente al Legislativo. Es importante porque luego, si ya se aprueba, tiene que haber un reglamento que tiene Obviamente. que ser claro, específico y que determine las cosas de la mejor manera, sobre todo en este tema, para que no se den los problemas que se dan en las pensiones alimenticias a los hijos, en este Entonces, caso del adulto mayor. Por ejemplo, el tema ese del reclamo de las pensiones alimenticias del adulto mayor a sus familiares, el reglamento tiene que ser muy claro, Claro, para que no incurra el tema en ese tipo de problemas. Claro, ¿no? porque la ministra Cordero, por ejemplo, dice el Estado debe garantizar la protección integral de los derechos, pero el Estado también debe, en este caso de las pensiones jubilares, pero el momento claro, que hablamos de indudablemente, protección integral y hacemos a un lado pues a los familiares. Entonces ahí tenemos que tener pendiente, ahí queda pendiente primero un veto presidencial y después el reglamento, que tienen que ser muy claros, muy específicos y tienen que ser muy efectivos más que todo. Claro, efectivos, porque si obviamente la intención es de que el adulto mayor que ha quedado sin atención de parte de sus familiares tenga ese derecho, pueda recibir ese derecho de sus pensiones de alimentos, entonces allí sí tendremos que tener mucho cuidado en que eso no perjudique a unos para beneficiar a otros, y más bien que sea una ley que en realidad proteja al adulto mayor y que obviamente responda al espíritu y a los objetivos de la ley. Claro, indudablemente puede haber un padre Que es proteger. que esté pagando una pensión alimenticia por su hijo y después le aparece una pensión alimenticia para el padre. Sí, entonces Indudablemente tiene que ser reglamentado. Sí, tiene que ser específico. Si los adultos mayores han sido jubilados, el Estado garantizar esa jubilación que les corresponde por tantos años de trabajo, Claro, de sacrificio. No tenemos que olvidarnos Y que no reciban bonos. No tenemos que olvidarnos que existe todavía una deuda pendiente del Estado hacia adultos mayores jubilados por alrededor de $1.200 millones. Entonces, y hablemos también del tema presupuestario en ese sentido, que para el año 2018 apenas se ha tomado en cuenta $200 millones para pagar esos conceptos, ¿sí? A este ritmo vamos a terminar pagando la deuda total a los jubilados en 6 años. Estamos hablando que hay muchas personas mayores de 65 años que padecen de enfermedades catastróficas, padecen de enfermedades terminales. Y entonces yo pienso que hay que dar prioridad y hay que ser efectivos al momento de legislar y al momento de aplicar la ley. Aquí hay que pensar en el futuro de estas personas, de estos ciudadanos, de estos adultos mayores que han entregado su vida en beneficio del desarrollo del país. Claro, que tengan una vida digna. Y que lo que les queda de vida sea digno. Y que nosotros tendremos que garantizar desde nuestros espacios la dignidad de vida de estas personas. En la elaboración de esta ley, ¿quiénes participaron? Le pregunto esto porque pasó en la década ganada que se hizo una ley de comunicación donde participaron todos menos los comunicadores y los medios de comunicación. Una ley de salud donde no participaban los médicos, ¿no? Entonces, en esta ley del adulto mayor, indudablemente, no sé si participaron gremios, instituciones relacionadas con el tema del adulto mayor. Tengo entendido que participaron todos gremios y asociaciones, inclusive de jubilados, que tienen algún tipo de comunidad, de grupos organizados, y tengo entendido que en estos debates y en estos consensos se fueron articulados por todos estos colectivos de personas, adultos mayores, jubilados, etcétera. Tengo entendido que fue una actividad consensuada y que en la comisión correspondiente se trabajó de una manera oportuna para poder recibir todos los criterios de las personas adultas mayores. ¿Conoce usted cómo se maneja este tema de las leyes de adulto mayor en otros países? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Existe algún parangón, algo parecido?
En los países desarrollados, el tema de la seguridad social tiene un aspecto más amplio. Hay una verdadera seguridad con mayores social, beneficios, con mayores beneficios. Tal es el caso que los adultos mayores en los países desarrollados no tienen que preocuparse de nada, absolutamente de nada, sino más bien únicamente estar pendientes de sus pensiones y de la atención oportuna en todo tipo de asistencia social. Entonces yo pienso que obviamente estamos hablando de países desarrollados con mayor ingreso per cápita, con un Producto Interno Bruto mayor, con mejores condiciones. Con un seguro social como una verdadera institución. Con un seguro social obviamente independiente, en donde el Estado no mete la mano ni lo tiene como si fuera una caja chica. Correcto. Que cada vez que necesita dinero hay que pedir prestado. Entonces, con garantías realmente suficientes para que el adulto realmente se sienta respaldado. Y ahorita tocamos un tema que realmente es preocupante, el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque cómo se ha manejado el sistema de seguridad social ha puesto en riesgo, en peligro, el sistema que nos pertenece a todos. Qué lamentable sería que usted, que yo, cuando ya hemos entregado todas nuestras energías y cuando tengamos el derecho el justo derecho de jubilarnos, ya no exista el sistema o no exista la pensión. Qué lamentable sería eso. Entonces obviamente tendremos que poner las medidas. Estamos a tiempo para articular, introducir todos nuestros buenos oficios y generar reformas legales correspondientes, pertinentes, para que el sistema de seguridad social exista, coexista y se mantenga en el tiempo. Correcto. Qué terrible que sería que desaparezca de un momento para otro el Seguro Social, así como lo conocemos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Con sus defectos, como tiene ahora, pero peor sería si desaparece de un día para otro. Dicen, ¿sabe qué? Ya no camina más. Quebró, desaparece. ¿Dónde estarán los dineros? No tienes ni la aspirina. Nada. Mañana no tienes para mañana no vas a tener ni la aspirina. Sería lamentable. Entonces, estamos a tiempo para nosotros hacer todos los correctivos que sean necesarios para poder prevenir un colapso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 1.221.000 adultos mayores tiene el Ecuador, es decir, es el número de personas. Bueno, es la estadística que estamos manejando en este momento. Sobre los 65 años, se habla sobre los 65 años, sí, tanto en hombres como en mujeres. Sí, tenemos una cifra mayor de mujeres que de hombres. 53% sí, en relación al 47%. Sí, tenemos una cifra mayor de mujeres que de hombres. Bueno, esto es proporcional al número total de la población también, ¿no? En términos globales, la población, es similar, ¿no? La población ecuatoriana se conforma de una forma parecida. En el país existen más mujeres que varones, entonces es algo parecido y es una relación directa, ¿no? Esto no tendría mucha sorpresa, pero obviamente lo que sí tendríamos que preocuparnos es que se cumpla y que no sea letra muerta. Lo que me llama la atención es 523.000 de estos, del 1.221.000, es decir, casi un 50% están en condiciones de pobreza. Sí, eso es lamentable. Y 60.000 en extrema pobreza. Es decir, llega casi a los 600.000, la mitad, entre pobreza y extrema pobreza. Pero aquí hay un fenómeno social un fenómeno social un tanto particular, podríamos llamarlo, pero es recurrente en América Latina, no solo sucede en Ecuador, recurre en América Latina. Y sobre todo en los países pobres hay incidencia de este fenómeno social. ¿Cuál es el fenómeno social? Que la población, en la medida que va envejeciendo, es abandonada por sus familiares. Ese es un fenómeno social gravísimo. El abandono de sus propios familiares es un fenómeno social que tenemos que ponernos a trabajar para prevenirlo. Este fenómeno social no puede seguir ocurriendo, porque qué mal sería que todos, usted, yo, todos vamos a llegar a esa edad. Vamos a tener 65, 70 años, sí, obviamente si Dios lo permite y la suerte nos acompaña. Y que lamentable sería que al final de nuestros días nuestros familiares ni siquiera nos regresen a ver, ni haya ni siquiera atención de un vaso de agua.
Y pasa. Y pasa eso, y es muy pasa, común. y pasa. Entonces este fenómeno social es recurrente en América Latina y sobre todo en los países pobres, por llamarlo así, en donde el índice de pobreza en términos generales va creciendo, ¿sí? Y obviamente creo que hay que mirar hacia allá y hay que ver que la sociedad, las sociedades en su momento se conformaron por todos y cada uno de los habitantes, y todos y cada uno de nosotros fuimos importantes en su momento. Y creo que a todos los ciudadanos tienen el justo derecho de ser atendidos. Usted ha hablado que se debe de trabajar en prevención para no llegar. En prevención, ¿Qué deben claro. de haber campañas? A ver, yo siempre he dicho que para los graves males de la sociedad, el mejor remedio es la educación. Yo siempre he dicho eso. No solo para el tema de prevenir, Para todo. el tema este que estamos tratando en este momento, sino fenómenos sociales como la violencia para las mujercitas, el tema de los accidentes de tránsito, todo eso se necesita mucha educación. A grandes males, remedios que funcionen. Y el mejor remedio que funcione es educar a los seres humanos. Y educar en valores. Educar en valores. Yo creo que el principal problema que estamos atravesando en este momento, la educación en su contexto en el Ecuador, es que nos estamos apartando de la educación en valores. No estamos dando la importancia a educar en valores a nuestros hijos. Conocemos los distintos temáticas, matemáticas, castellano, física, dominamos, sacamos diplomados, sacamos posgrados, pero no tenemos valores, no somos éticos al momento de realizar un contrato. Exactamente. No existe el tema de la moral. Exactamente, nos estamos olvidando de educar en valores a nuestros hijos. Y obviamente es necesario, importante, indispensable, urgentísimo en el proyecto de ley reformatorio que estamos en este momento analizando desde la Comisión de Educación. Es importantísimo empezar a tratar este punto específico, la educación en valores. Si no les damos valores a nuestros hijos, indudablemente cuando lleguemos a la adultez mayor, lo más probable es que nos abandonen. La reforma de educación a la ley intercultural tiene que incluir necesariamente la educación en valores. Tiene que volver la ética, por ejemplo. En las mallas curriculares tiene que volver la educación en valores. Tiene que estar necesariamente. Yo no quiero criticar el sistema de ahora con el sistema del pasado, pero yo creo que ¿usted qué edad tiene? Disculpe. 40 años. 40 años. ¿A usted le enseñaron o no le enseñaron cuando entra a una institución a saludar a las personas, a decir permiso? Por supuesto, hay cosas que tienen que ser inamovibles dentro de la malla curricular. Muchas gracias. Que no son negociables, eso Disculpe, tiene que estar siempre. Qué gentil es usted. Me gustaría que me haga este favor, si fuera tan posible. O sea, temas tan importantes. Respetar, ceder al asiento al adulto. Creo que yo pienso que eso... El no pedir coimas ni dar coimas, que es lo que pasa, y que se ha vuelto normal, La ética, la moral. La ética, ahora se ha vuelto normal, ahora se habla de acuerdo entre particulares. El patriotismo. Temas que de pronto a uno les parecen... El civismo, que parecen pasados de moda. Que de pronto dicen, no, pues eso es innecesario, no. Yo pienso que es la primera educación que nunca hay que olvidarse. Posiblemente ya hemos perdido una generación. Una generación de personas que no se educaron de una forma adecuada, por no criticar, por no decir otros conceptos. De una forma completa. Una forma completa, ¿sí? Entonces, yo creo que es consecuencia después todos los problemas que tenemos ahora, es consecuencia de aquello. Y nunca es tarde para corregir, estamos a tiempo. Articulemos nuestros oficios, pongamos nuestra voluntad para que hacer los correctivos que la patria necesita. Y de parte de las instituciones encargadas, indudablemente, a través de los medios de comunicación, que siempre estamos abiertos con apertura, el seguir dando ese despliegue en la formación en valores. Totalmente. Creo que es muy importante, campañas, ahí tenemos que involucrarnos todos. O sea, aquí no se necesita o no consiste únicamente en que esta institución es la encargada, el Ministerio X es el encargado. No, es un trabajo de todos. Aquí tenemos que involucrarnos todos. La sociedad nos necesita a todos.
Y si todos ponemos un granito de arena para erradicar ese fenómeno, o el otro fenómeno, o este problema, yo creo que el gran ganador va a ser el país. No va a ser un organismo público, va a ser el país, va a ser la sociedad ecuatoriana. Y en ese sentido creo que yo invito a todos a luchar por educarnos, por capacitarnos, por ser cada día mejores, por tener un poco de ética, un poco de moral en nuestras acciones, por ser ético, por incorporar en nuestra conducta una participación coherente. Señor asambleísta, ¿cómo está el desarrollo de la asamblea en la actualidad? ¿Qué cosas han cambiado bajo la dirección de Elizabeth Cabezas? ¿Existe una mayor apertura? Parece que existe un reacomodo de fuerzas. ¿Existe más libertad de hablar, de presentar proyectos, de que se den trámite a distintos proyectos y denuncias? ¿Es así? ¿Así lo vemos nosotros de afuera? ¿Está pasando eso hacia adentro? Bueno, realmente es un nuevo momento que vive la legislatura. Hay mayor oportunidad de llegar a consensos entre las diferentes fuerzas. Bueno, desde el momento que cambió la composición de los bloques y de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea, creo que desde ese mismo momento se vino a ser evidente los cambios que iban a haber. Y los estamos palpando, obviamente. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de llegar de ser más consensuado. Yo noto la Asamblea Nacional ahora una asamblea más consensuada, con un trabajo más consensuado, en donde los acuerdos para aprobar proyectos de ley, para aprobar proyectos de cambios de orden del día, etcétera, etcétera, se los hace con mayor participación y diálogo de todos los asambleístas. Eso yo enriquece, creo, ¿no? Yo creo que el tema de tener mayor diálogo, un mayor volumen de diálogo, creo que enriquece el trabajo legislativo, nos da la posibilidad de tener mayores y mejores relaciones al interior de la Asamblea Nacional, dentro del mismo campo legislativo, con los asambleístas, con los legisladores. Y creo que ese es un gran avance, es un gran paso que se ha dado, ya que no es un papel hegemónico que se está cumpliendo por parte de un bloque, de otro bloque, sino que hoy por hoy estamos teniendo un nuevo momento. Lo que lamentamos, es que todavía hay como un papel de protagonismo por el bloque mayoritario, estoy hablando de AP. Entonces, lamento eso porque... AP que son ahora los morenistas, ¿no? Bueno, seamos específicos, ¿no? Ajá. Y en el tema de la dirección de comisiones, por ejemplo, estamos hablando que en la mayoría todavía aquí, se pretende tener esta mayoría, ¿no? O este papel protagónico, ¿sí? Entonces yo pienso que de a poco, en cuanto a ese volumen de diálogo siga en aumento, yo pienso y tengo soy optimista y para esta nueva conformación hay que poner en la mesa de trabajo también el articulado legal que cada 2 años se conforman las comisiones y obviamente el CAL, hay un cambio de dirección en ese sentido. Y yo tengo confianza que allí, en este nuevo proceso que está por venir, el año que viene, vamos a tener mayor participación de todos los bloques. Vamos a tener presidencias de comisiones en donde participen en su totalidad todos los bloques, ¿sí? Claro, obviamente el porcentaje de asambleístas del bloque de los morenistas siempre van a jugar un papel importante, pero en ese sentido también creo que todos los bloques van a tener participación en las presidencias de las comisiones y en el Consejo de la Legislatura. Asambleísta Simbaña, para finalizar, ¿cómo evalúa usted de manera particular el funcionamiento que se viene dando por parte del Consejo de Participación y Control Social Transitorio, con la evaluación a las distintas entidades, a las distintas instituciones, lo último, el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo ve usted esa evaluación? Porque ellos también están siendo evaluados constantemente, indudablemente por la función
legislativa y de fiscalización como es la Asamblea. Bueno, aquí pienso que este análisis hay que empezar argumentando que esto fue producto de un clamor popular. Es un mandato, ¿no? A través de la... Primero fue el clamor popular. Ajá. La gente estaba ya pues asustada, por decirlo menos, de tanto escándalo de corrupción. De todo lo que se montó. De todo. Entonces yo creo que primeramente la consulta popular fue oportuna, políticamente hablando, fue en el momento oportuno. Y el eje fundamental a través del que se rodeó la consulta popular fue la lucha contra la corrupción. O sea, el eje que promovió la consulta popular fue la lucha contra la corrupción. Y la pregunta 3 fue el eje, o el alma, por no decir otra cosa, el alma de la consulta popular. La pregunta 3 fue el alma de la consulta popular. Y obviamente, en ese sentido, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está respondiendo 100% a ese clamor popular de lucha contra la corrupción. Es por ello que los últimos sondeos de opinión que algunos encuestadores han hecho sobre el tema demuestran una aceptación por encima del 70% a este Consejo, lo que quiere decir que tiene la aceptación de la mayoría de los ecuatorianos. Y obviamente dentro de la pregunta 3 estaba incluida la evaluación de todas las entidades de control que habían sido nombradas por este Consejo. Entonces, yo pienso que es totalmente positivo, tiene el respaldo de la mayoría de la población ecuatoriana y obviamente me sumo a los ciudadanos que respaldan a este Consejo Transitorio y al accionar de todos y cada uno de los vocales de este Consejo Transitorio. Asambleísta, nos hemos quedado cortos de tiempo. Queremos agradecerle por haber tratado el día de hoy este tema de la ley del adulto mayor y aprobada en segunda instancia, pasa al Ejecutivo. Habrá, no habrá veto, no lo sabemos, lo más probable es que si lo hay, usted lo ha dicho, regresará nuevamente a la función legislativa y luego habrá que crear un reglamento que sea específico, determinante, que sea claro para ver efectivo y oportuno. Efectivo y oportuno. Sí. Para trabajar en prevención, atención y reparación, que es lo que busca esta ley en beneficio del adulto mayor. Totalmente. Y hemos hablado al final de las funciones brevemente, del ambiente que se vive en la Asamblea y cuál es la evaluación hacia el Consejo de Participación y Control Social Transitorio. Muchas gracias, señor asambleísta. A usted, muy gentil. A la orden. Amigos, así del asambleísta Marcelo Simbaña, perteneciente a CREO, representante por la provincia de Imbabura. El día de hoy aquí en Quito TV. Hasta la próxima, amigos. Felicidades.